Muy buen día. En el día de hoy, en la presentación que veremos a continuación, vamos a desarrollar y explicar un poquito de cómo fue el desarrollo de la terapia ocupacional con el paso de los siglos y cómo se ha ido moldeando hasta lo que conocemos hoy en día como terapia ocupacional. Ok, tenemos que en el 2600 a.C. se usaban tratamientos físicos para combatir las enfermedades, ya que no se tenía tanto desarrollo científico ni tanto desarrollo mental como tenemos hoy en día, y todo se adjudicaba a cuestiones físicas. De ahí pasamos al 2000 a.C. también, que con melancolía acudían a los templos a realizar actividades lúdicas. O sea, ya más o menos se empezaba a establecer que parte de los problemas se podían solucionar con juegos, actividades de ocio y de esparcimiento. Tenemos que en Grecia, en el 200 a.C., Escolapio funda el primer hospital para curar el delirio con literatura y música. Es decir, ya se empezaban a utilizar maniobras para que las personas, mediante lo que les gustaba, ya fuera algún tipo de literatura o algún tipo de música, fueran mejorando sus enfermedades o sus discapacidades. Tenemos que en el 600 al 200 a.C., Pitágoras, Tales de Mileto y Orfeo utilizaron la música como remedio para los males. O sea, ya se estaba utilizando este tratamiento mental para que las personas pudieran ir mejorando de sus enfermedades. En el 55 a.C. y el 130, entre esos 2 años, 130 después de Cristo, Séneca recomienda el trabajo en la casa para agitación mental. Y Galeno consideraba el empleo como una mayor medicina. Es decir, ya se estaba utilizando que las personas para mejorar se les planteara el uso de ocupaciones, que tuvieran alguna ocupación, que tuvieran alguna actividad para realizar para así ir mejorando. En el 1732 damos el inicio al tratamiento moral de la mano de William Tuck. De ahí pasamos al 1780 de la mano de Tissot, que clasificó el ejercicio ocupacional en activo, pasivo y mixto. De ahí avanzamos al 1789, donde aparece la figura de Philip Pinel, que rompe las cadenas que aprisionaban a los enfermos mentales. En estos años, los enfermos mentales se adjudicaban a que estaban poseídos por demonios o tenían algún mal. Claramente en estos tiempos eran muy religiosos y todo lo adjudicaban a la religión. De ahí pasamos al 1860 y llega el movimiento de artes y oficio. Este inició en Gran Bretaña y favoreció la salud mental y la salud física. En 1868, William Rush retoma el principio moral. De ahí pasamos al 1869, donde entra Adolf Meyer, que estableció que se debe aportar un régimen de trabajo, descanso y esparcimiento y socialización a las personas para que las personas necesitan un balance entre estas 4 cosas. Las personas necesitan un equilibrio, un balance entre los momentos de ocio, los momentos de esparcimiento, los momentos de trabajo y los momentos de descanso. De ahí, en 1870, el doctor Herbert Hall creó el Departamento Editorial de Terapia Ocupacional y Rehabilitación. En 1910, Susan Tracy escribió el libro de referencia Terapia Ocupacional y estableció algunos conceptos bases para esta disciplina. El 5 de julio llega la terapia ocupacional a México de este mismo año, 1910. En 1912, Eleanor Clark Susan fundó el Instituto de Capacitación para Terapeutas Ocupacionales Estatales. De ahí, en 1916, Gail Adler influye en el desarrollo de paradigmas de la terapia ocupacional. De 1924 a 1930, Eleanor publica un plan de estudio para enfermeras, que son la acreditación a terapia ocupacional, y surge la telemedicina.
En 1939 a 1945 es cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial y esta le da un impulso masivo a la terapia ocupacional, y de ahí es que se le llama con este nombre a la disciplina, que ya se ejercía de varios años atrás, pero no tenía un nombre específico como lo tenemos hoy en día, que es la terapia ocupacional. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial es que se empieza a tener como disciplina estable la terapia ocupacional. De ahí pasamos a 1947, que se desarrolla el primer libro de terapia ocupacional. El 5 de abril de 1963 llegó la terapia ocupacional a Chile por la Universidad de Chile. Es decir, ya empiezan más países latinoamericanos a reconocer esta disciplina. En 1975, James Ayres prueba la integración social. Es decir, que las personas con discapacidades o ciertos problemas ya pueden irse adaptando a la sociedad. En el 1976, Samuel Tuke creó el sistema terapéutico de tratamiento moral, es decir, ayudar a las personas moralmente, de que ellas son capaces, de que una discapacidad no le puede dificultar algo para toda la vida. Es decir, ya se empieza este tratamiento moral que se utiliza hoy en día en esta disciplina. De ahí pasamos a 1985 y se realiza el primer congreso en Argentina de terapia ocupacional en La Rioja el 10 de septiembre de 1985. Es decir, ya en el 1963 llegó a Chile y en el 1985 ya se tiene el primer congreso en la Argentina. En el año 2004 egresa la primera generación de terapeutas ocupacionales de diversas universidades locales de Panamá. En el 2006 tenemos la aportación de Ann Wilcock, que es reconocida por sus teorías de la naturaleza ocupacional del ser humano y por la teoría del ser, hacer y llegar a ser. En el 2007, Frank Cronenberg aportó a la disciplina con la cofundación del libro Terapia Ocupacional Sin Fronteras y se crea el proyecto de terapia ocupacional social y crítico. De ahí pasamos que en el año 2007, más específicamente el 5 de septiembre, que es que se crea el Día del Terapeuta Ocupacional en Panamá, tenemos la graduación de la primera generación de terapeutas ocupacionales en Panamá. Es decir, la primera generación de terapeutas ocupacionales que surgió en Panamá fue en el 2007 y se estableció que el 5 de septiembre es el Día del Terapeuta Ocupacional en Panamá. Y bueno, esto fue un poquito de lo que vendría siendo el desarrollo con el paso de los siglos y de los años de la terapia ocupacional hasta que llegó a nuestro país y cómo ha ido mejorando y ha aportado diferentes filósofos, de repente de diferentes psicólogos, psiquiatras han aportado mucho. Como conclusión, tenemos que la terapia ocupacional es una disciplina que nos ayuda bastante cuando tenemos alguna dificultad o incluso cuando no la tenemos, ya que es una disciplina que nos ayuda a la autonomía, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y a mantener o desarrollar o recuperar habilidades necesarias para vivir, que son actividades de la vida diaria, o sea, como comer, vestirse, bañarse y todas estas actividades diarias que realizamos. La terapia ocupacional es fundamental para esto y tenemos que proteger esta disciplina, ya que es muy importante para la vida. Es una carrera muy poco reconocida, ya que mucha gente tú le mencionas la palabra terapia ocupacional y no saben qué es. Entonces, digo yo que tenemos que exponer mucho más esta disciplina, hacer que sea una disciplina mundialmente conocida y respetada, ya que nuestro valor en el arco de la salud es demasiado importante y necesario. Muchas gracias.